Esta es la historia del experimento de Milgram, uno de los estudios más conocidos y perturbadores de la psicología. Y también es la historia de una pregunta que sigue incomodando hoy. ¿Hasta dónde puede obedecer una persona cuando cree que solo está siguiendo órdenes? Estamos a comienzos de los años 60. El mundo todavía intenta comprender cómo fue posible que millones de personas colaboraran, obedecieran o miraran hacia otro lado durante algunos de los episodios más oscuros del siglo XX. Una de las grandes preguntas de la época era esta: ¿la obediencia extrema era cosa de unos pocos? ¿O podía aparecer también en personas corrientes? Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, quiso acercarse a esa respuesta y diseñó un experimento que acabaría convirtiéndose en uno de los más famosos de la historia. El planteamiento parecía simple. A cada participante se le decía que iba a formar parte de un estudio sobre memoria y aprendizaje. Había dos personas en la sala: un supuesto alumno y el verdadero participante que debía hacer de profesor. Cada vez que el alumno fallaba una respuesta, el profesor tenía que administrarle una descarga eléctrica, primero leve, luego cada vez más intensa. Lo que el participante no sabía era algo esencial. El alumno no era un participante real, era un actor, y las descargas no existían de verdad. Pero el profesor sí creía que estaba haciendo daño a otra persona. A medida que avanzaba la prueba, las respuestas equivocadas continuaban, y con ellas aumentaba también la intensidad de las descargas. En un momento dado, el alumno empezaba a quejarse, después gritaba, golpeaba la pared, pedía que lo dejaran salir, y más tarde dejaba de responder. Lo más inquietante no era el montaje. Lo más inquietante era otra cosa. Cuando muchos participantes dudaban, el experimentador, con tono firme pero sereno, solo decía frases como: «Por favor, continúe. El experimento exige que continúe. No tiene elección. Debe continuar». Y muchísimas personas continuaban. Milgram esperaba que muy pocos llegaran al final, pero los resultados fueron mucho más perturbadores de lo previsto. Una parte muy alta de los participantes siguió aplicando descargas hasta niveles extremos, simplemente porque una figura de autoridad se lo pedía. No eran monstruos, no eran sádicos, no eran personas especialmente violentas, eran personas normales. Y precisamente por eso el experimento causó tanto impacto, porque sugería algo difícil de aceptar: que la obediencia no siempre nace de la maldad. A veces nace de la presión, del contexto y de la renuncia a decidir por uno mismo. El experimento de Milgram no demostró que todas las personas obedezcan siempre, pero sí mostró algo mucho más incómodo. Mostró lo fácil que puede ser desplazar la responsabilidad cuando alguien con autoridad nos dice lo que debemos hacer. Cuando una persona siente que no decide realmente, puede llegar más lejos de lo que imaginaba. Y eso no pertenece solo al laboratorio. Aparece en empresas, en gobiernos, en grupos, en jerarquías y también en la vida cotidiana. Porque muchas veces el problema no empieza cuando alguien quiere hacer daño. Empieza cuando deja de preguntarse si debería seguir obedeciendo. Han pasado décadas desde aquel experimento. Y aún así, la pregunta sigue viva. ¿Cuántas decisiones tomamos por convicción? ¿Y cuántas simplemente porque alguien con autoridad las empuja? La historia de Milgram no habla solo de obediencia. Habla de responsabilidad. Habla de miedo a contradecir. Habla de la facilidad con la que una persona puede dejar su criterio en manos de otro. Y por eso sigue siendo una de las lecciones más inquietantes de la psicología moderna. Porque las decisiones de ayer
siguen teniendo eco hoy.